tal vez por las alturas a las que nos encontramos ya del año jubilar, hubiera sido más oportuno encontrar un espacio meses atrás para hablar de lo que es el año jubilar y lo que son las indulgencias. Pero, como se suele decir, más vale tarde que nunca, ¿no? Y como todavía hay un plazo de tiempo por delante para que se concluya el año jubilar, pues todavía, y de hecho lo vemos aquí mismo en casa, aquí en el santuario, sigue viniendo mucha gente diciéndonos, venimos a ganar el jubileo, venimos a ganar las indulgencias. Bueno, pues eso es importante y nos dice que todavía el tema pues tiene su vigencia, y además lo que podamos aprender, como el tema de las indulgencias es un tema permanente en la Iglesia, no tiene caducidad, es verdad que junto al año jubilar hay una serie de indulgencias a ganar y se abre la perspectiva, se hace muy amplia. Pero la cuestión de las indulgencias están siempre ahí, como lo vamos a ver, ¿no? Y como tesoro de gracias que la Iglesia custodia y que ofrece continuamente a sus fieles. Bueno, yo no he querido simplemente preparar esta formación, esta charla formativa, desde el punto de vista de las indulgencias, sino también hablando de lo que es el año jubilar, porque a veces pues o bien nos centramos en una o bien nos centramos en el otro polo, nos quedamos en las indulgencias o nos quedamos simplemente en el año jubilar sin saber que hay unas indulgencias, o nos quedamos en querer ganar indulgencias pero no sabiendo que nos encontramos en un año jubilar. Y son dos realidades diferentes aunque complementarias ambas, y es bueno que lo veamos así. Vamos a hablar primero de qué es eso de un año jubilar. ¿Qué es el año jubilar? ¿Es algo que se lo ha organizado, se lo ha inventado la Iglesia, lo ha sacado de la chistera en algún momento determinado de la historia? No. Es algo que tiene un fundamento en la Sagrada Escritura y lo tiene con mucha base, y también en textos que son muy antiguos, sobre todo en textos, pues, por ejemplo, el libro del Levítico, o también en textos del Deuteronomio, es decir, del Pentateuco, que son escritos que se pueden situar en muchos casos en torno al siglo IV, V, incluso a veces más, antes de Jesucristo. Entonces, es algo que estaba muy arraigado en la fe judía, en la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Siendo así, la Iglesia Católica lo engancha también en torno al 1300, fue el primer jubileo que lo proclamó Bonifacio VIII, y del cual pues se tiene una pintura, un fresco así muy bonito en San Juan de Letrán. Se puede apreciar ese fresco que pertenece al primer jubileo que se hizo en el año 1300, en concreto el Papa Bonifacio VIII. Pues las raíces de los años jubilares se encuentran en la viva experiencia del pueblo de Israel. Y va ligada a algo que nosotros conocemos, porque son textos que nos suenan enseguida, como es el relato de la creación, ¿no? El relato de la creación, Génesis 1, va diciendo, en el día primero, tal, y Dios dijo, y tal, y en el último día, en el séptimo, descansó, ¿verdad? Ese séptimo día de descanso de Dios como creador da origen en el pueblo de Israel al sábado, al día de descanso, pero al decir día de descanso, nosotros, hombres del siglo XXI, hombres y mujeres del siglo XXI, pues enseguida lo introducimos en el ámbito de lo lúdico, lo interpretamos como día de descanso, pues venga, ocio total y actividades lúdicas, hobbies o sofá.
¿no? O dormir o lo que sea. ¿No? A ver, no. Se trata el sábado de un día de descanso, pero un día santo. El descanso del sábado es un descanso santo. Rápidamente el pueblo de Israel entiende que ese sábado, ese día de descanso en el cual el judío no podía trabajar y estaba prescrito al milímetro la pequeña actividad que podía realizar, era con un motivo teológico. El día de descanso, el sábado, tiene un sentido teológico. Ese descanso del judío quería recordar el descanso de Dios. Y era un día en el cual el judío vivía de dos momentos cruciales. Uno, el de la creación, miraba hacia el descanso de Dios en la creación, el descanso de la obra creadora, pero al mismo tiempo también era el día para que viviera la espiritualidad de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, el sábado se constituye como una primera referencia de lo que va a ser el año jubilar, como a partir de este día de descanso que es el sábado, y que rememoraba la obra creadora, la grandeza de la obra creadora del Dios que crea de la nada, la omnipotencia de Dios, y al mismo tiempo también recuerda el acontecimiento histórico liberador de Egipto, la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces ya tenemos aquí una primera referencia que nos va a dar, en cierta manera, nos va a permitir saborear teológicamente el sentido que va a tener el año jubilar. Posteriormente a esto, en el pueblo de Israel se instituye que cada 7 años se celebre un año jubilar, un año sabático, en recuerdo del sábado. De ahí viene sabático. El año sabático es un año de descanso que viene del sábado judío, y que el pueblo extiende a periodos de 7 años. Al 7º año de la entrada a la tierra de promisión, en la tierra prometida, al 7º año de entrar en la tierra prometida, se le dice al judío que es un año en el cual no tiene que sembrar, no tiene que cosechar, no tiene que trabajar el campo, tiene que dejar las tierras en barbecho. Pero es que además se le dice que es el año en el cual se perdonan las deudas. Es el año en el cual los que habían perdido alguna propiedad la recuperaban. Es un año, por tanto, en el cual el pueblo de Israel no trabaja la tierra ¿para qué? Simplemente por una actitud pasiva. No, con un sentido, con el sentido de decir: la tierra no es nuestra, la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. Con el sentido también de que lo que hubiera quedado en el campo se destinaba a los indigentes. No se iba a retirar los últimos frutos de la cosecha, para que lo que hubiera quedado, eso pertenecería a los pobres, a los indigentes. Tiene un sentido teológico y un sentido también caritativo, un sentido también de reconciliación. Las deudas se condonaban. El esclavo que había sido comprado para 6 años, al 7º se tenía que dejar libre sin ningún tipo de pago a cambio. Por lo tanto, es
el sentimiento de que ese año sabático o año jubilar, año sabático, más bien, todavía no se puede hablar de propiamente año jubilar, ese año sabático, en recuerdo del sábado de la creación, del descanso de Dios, tenía que ser un año en el que predominara la actitud de reconciliación, la actitud de caridad, la actitud de alabanza a Dios, reconocer que la tierra le pertenece a Él, que la tierra le había llegado al judío por la misericordia y generosidad de Dios. Era el año de reconciliar y de crear unidad, era el año de liberar al cautivo. Será un siguiente paso que lo vamos a encontrar en el libro del Levítico, en concreto en el capítulo 25, sobre todo el versículo 8 al 55, pero específicamente versículos 10 y 11. Levítico 25, versículos 10 y 11, se da un paso más y se dice al pueblo, por parte de Moisés, se le dice: cada 7 años sabáticos, 7 por 7 más 1, celebrad un año jubilar. Es decir, cada 50 años, celebrad un año jubilar. Se celebraba el sábado a nivel semanal. Se celebraba el año sabático cada 7 años. Y cada 7 años por 7 más el siguiente, al siguiente, 50 años, año jubilar. ¿Y qué se le dice que se tiene que hacer en ese año jubilar? Lo veis descrito perfectamente en ese texto del Levítico. En síntesis, descanso de la tierra para agradecer los bienes recibidos de Dios, recuperación de las tierras y viviendas que habían sido enajenadas por deudas, ¿no? Esto ahora te viene el banco, la casa es mía y ya no te lo devuelve. No te lo devuelve. Bueno, pues en el año jubilar, igual que en el año sabático, sí que había. Porque predominaba lo que era digamos un poco, la teología de la remisión. Se remitían todos, se condonaban deudas, se remitían las afrentas. Es un año también de liberación de esclavos, de restablecimiento del orden y de la amistad con el Señor, para recordarse también de lo que había sido el origen del hombre y de la mujer, que era la armonía del paraíso, la armonía del Edén. Pues para todo eso servía el año jubilar, año de reconciliación, año de caridad, año de misericordia, año de perdón, año de alabanza al Señor, de reconocimiento de su presencia siempre providente y generosa en medio del pueblo. Era el momento en el cual las situaciones de opresión se relajaban, venían relajadas. Pues esto es importante que lo tengamos presente para que podamos entender cómo ahora la Iglesia nos llama, cuando se celebra un año jubilar, a vivir todas esas realidades, a revivir, a actualizar. Fijaos que probablemente nuestros años jubilares pasen por ser momentos en los que se organizan muchas cosas, pero que, dices tú, ¿se tiene el sentido? Ese sentido, digamos, fraterno, social, de reconciliación con Dios y con el hombre, y con mi hermano. Ese sentido liberador que tiene también el año jubilar. El año jubilar debería de ser eso también, retomar conciencia de que el cristiano está llamado a liberar, a romper cadenas que puedan estar oprimiéndonos a nosotros o oprimiendo a nuestros hermanos. Es el momento en el que en el centro de la vida del pueblo se pone el amor de Dios. En el centro de la vida del pueblo se pone el amor de Dios.
Es bueno que nos preguntemos durante este año jubilar, se ha puesto en el centro de nuestra vida y de la vida de la Iglesia el amor de Dios. Se han hecho actividades con el fin de que en el centro de nuestro dinamismo, cada uno en el lugar donde se encuentre, cada uno con la peculiaridad o la misión en la que se encuentre también comprometido, se ha vivido esa centralidad del amor de Dios. Esta es la base del Antiguo Testamento. La base del Nuevo Testamento es que Cristo es nuestro jubileo. Cristo es nuestro jubileo. La venida del Hijo de Dios en la carne se convierte en el verdadero jubileo para el cristiano. Él es camino, verdad y vida. En Él hemos visto lo que es el perdón, la misericordia y la atención al oprimido y la atención al necesitado. Cristo es el verdadero jubileo de la Iglesia. Por tanto, el año jubilar tiene que ser un año para reivindicar el cristocentrismo de nuestra vida. Que nuestra vida gira no en torno a nosotros mismos, ni en torno, como diría Ortega y Gasset, yo y mis cosas, ¿no? No, la vida gira en torno a Cristo, Y Él es realmente el jubileo, el año, celebrar un año jubilar, por lo tanto, debe significar vivir un año de gracia, de alegría, de vivir la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesucristo, su Hijo. Es una llamada a disponernos con humildad a la misión purificadora, redentora y liberadora. Purificadora, redentora y liberadora de Cristo. Con humildad nos disponemos para que, si es posible, sea un año en el que la gracia de Cristo actúe con mayor eficacia, purificándome de mis pecados, purificándome de mis fragilidades, que pueda también vivir con mayor intensidad la alegría de haber sido redimido por el Señor y también celebrar con mis hermanos la liberación que ha traído Jesús, sobre todo la liberación de mis pecados. Sobre todo esa, y a partir de ahí, todo tipo de liberación. Pero la primera es la liberación espiritual de los pecados. Cuando hay liberación espiritual, puede haber liberación de tipo social y de tipo político. Lo que no se puede es llevar la liberación al tipo político o social sin tener presente que el hombre que origina opresión es el hombre que no sabe distinguir entre el bien y el mal, el hombre que no sabe acoger a Cristo en su vida, porque se acoge a Él o se acoge a lo que el mundo ofrece. Bueno, esta es, digamos así, la base escriturística del año jubilar, que en cierta manera también ya nos está situando en lo que van a ser las indulgencias. Vamos a hablar entonces ahora de qué son propiamente las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Lo primero es ver de qué verbo viene. Viene de un verbo latino que es indulgeo. Indulgeo. Indulgeo quiere decir ser indulgente o conceder. Indulgencia viene de indulgeo, que quiere decir ser indulgente o conceder. Por lo tanto, podemos ya interpretar que las indulgencias son un don que se recibe gratuitamente para un beneficio. La raíz del verbo nos está diciendo el significado del sustantivo. Es un don. Las indulgencias se entienden bien cuando se entienden como un don de Dios, como una gracia que Dios nos concede. ¿Y cómo define
en concreto el Catecismo de la Iglesia, las indulgencias. Y a partir de ahí miramos de explicar. Dice, las indulgencias, o la indulgencia en singular, es la remisión ante Dios de la pena temporal. Es decir, la indulgencia va relacionada con la remisión de la pena temporal. Luego veremos lo que es eso. Por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Ahora me detengo a explicaros. Que un fiel debidamente dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue, por mediación de la Iglesia, que es administradora de la redención, y la distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia nos remite la pena temporal de aquellos pecados que han sido ya perdonados en cuanto a la culpa. Por tanto, para entender lo que es la indulgencia, tenemos que distinguir entre pena y culpa. La culpa me la perdona el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, la confesión. La culpa me la remite el sacramento de la reconciliación. Pero el pecado deja siempre huella. Deja, como se ha dicho en algunos documentos, un residuo. Un residuo. Esto, pues, en la vida ordinaria también lo podemos entender, ¿no? Lo podemos entender. Una montaña de fosfatos se puede quitar, pero deja un residuo durante un tiempo. Durante un tiempo. Un fuego, el fuego que hemos tenido en verano, en meses atrás, ha devastado bosques. Se ha acabado el fuego, ¿verdad? Pero ha dejado una huella, ¿verdad? Que tardará años, El pecado se nos puede remitir en cuanto a la culpa por el sacramento de la penitencia. Está para eso. Pero la huella, el residuo que deja, se llama pena temporal. Esa pena temporal exige, por justicia divina y por ley de santidad, exige ser reparada. Esa pena temporal exige ser reparada. ¿Cómo se repara? Pues se repara aquí, como solemos decir, pues aceptando los sufrimientos y el devenir adverso de la vida, de manera resignadamente cristiana, a través de afrontar situaciones penosas que las afrontamos desde la fe, desde la confianza en el Señor. Se puede remitir la pena temporal de esa manera, y si no se ha podido remitir de esa manera, está el estado del purgatorio. El purgatorio es el lugar en el cual se acaba de remitir la pena temporal causada por mis pecados, ese residuo que quedó. Bien, siendo así, las indulgencias vienen a ser ese don de Dios, más allá del sacramento de la penitencia, que completa el sacramento de la penitencia en cuanto al residuo que ha quedado. Entonces, aquella persona que, cumpliendo unas condiciones, que luego veremos, ¿vale? ¿Cuáles son? Aquella persona que, cumpliendo una serie de condiciones, adquiere o gana una indulgencia, la aplica como medicina para saldar esa pena temporal que le quedaba. Sea a sí mismo, yo, que me he tenido que confesar 1000 veces en mi vida, si no más, pues he recibido la absolución que me ha quitado la culpa. Después, a través de mis obras de caridad y mis padecimientos, mis reparaciones, he podido cancelar a lo mejor parte de pena temporal. Pero para cancelarla toda, digo, voy a intentar ganar unas indulgencias, porque quiero estar plenamente en gracia de Dios, tanto en cuanto a la culpa como a la pena temporal. Por lo que pueda pasar, ¿no? Que Dios me quiera llamar, pues que yo esté plenamente redimido, digamos, en justicia
con Dios. Pues gano esa indulgencia, y la indulgencia, al ser plenaria, remite cualquier pena temporal que pudiera estar ahí en el debe, en el débito de cada uno de nosotros. Si fuera una indulgencia parcial, eliminaría parte, ya lo dice la palabra, parte. Las indulgencias que se conceden en el año jubilar, en los lugares establecidos por el ordinario del lugar, que es el obispo, la catedral, este santuario, los diferentes santuarios jubilares, cuando se cumplen las condiciones, pues las indulgencias ganadas, si las aplica uno a sí mismo, le remiten la pena temporal que pueda tener acumulada. Lo que pasa es que por delante tenemos la vida que Dios nos quiera dar. Si la aplicamos a un alma del purgatorio, el efecto es que inmediatamente esa alma del purgatorio queda absolutamente limpia de cualquier pena temporal y por lo tanto pasa al estado a la presencia de Dios. Esa es la teología de las indulgencias. ¿Y esto, cómo puede ser esto? Pues esto responde a una voluntad expresada por el Señor y que queda reflejada también en textos del Nuevo Testamento. Que Dios quiere que todos se salven. Que Dios quiere que todos se salven. Y habéis escuchado también que el sacrificio de Cristo, esto lo sabéis, el sacrificio de Cristo es no rico, sino infinitamente rico para saldar las penas de los hombres. Las penas de los hombres. En el momento en el que la Iglesia concede una indulgencia plenaria, lo que está haciendo es administrar la riqueza del sacrificio de Cristo y de los santos. Por eso, ni una sola oración, ni una sola vida de sacrificio es en vano, porque la Iglesia custodia de manera misteriosa pero real, porque así lo ha querido el Señor, custodia todos los bienes y los méritos para la salvación adquiridos por el Señor y por los santos, por su unión con el Señor, y los aplica en estos casos. ¿Para qué? Para que, a ser posible, todo el mundo se salve. Es esta la hermosa teología que hay detrás de las indulgencias. La voluntad salvífica de Dios para todos los hombres. Y la administración responsable, pero al mismo tiempo generosa, la administración y custodia de todos los bienes que Cristo y los santos han ganado para aplicarlas a todos los fieles, en lo que se viene a llamar la comunión de los santos. La teología de las indulgencias se mueve en la teología de la comunión de los santos, que quiere decir que entre la Iglesia peregrinante, ustedes y yo, la Iglesia purgante, las almas del purgatorio, y la Iglesia gloriosa o ya triunfante, existe un vínculo que no queda destruido por la muerte, y que lo mismo que ellos no dejan de ofrecer sus oraciones y su intercesión por nosotros, y nosotros nos acogemos a la intercesión, hoy celebrábamos, pero al mismo tiempo nos acogíamos a la intercesión del beato Manuel González Serna, ¿no? ¿Por qué? Si él ya se ha ido. ¿Por qué? Pues porque confiamos en la comunión de los santos. Pues lo mismo que ellos interceden por nosotros, nosotros también podemos interceder por las almas que todavía no están en la presencia de Dios. En el plan salvífico de Jesucristo se ha concebido que en Él comienza todo y en Él se cumple todo lo que es la voluntad del Padre, en concreto la voluntad de salvación. Pero eso Él lo ha confiado, no se lo ha llevado al cielo. O mejor,
llevándoselo al cielo, él sigue ejerciendo su sumo sacerdocio. Y como canal o mediador tiene la misión de la Iglesia, la cual hace de canal y de mediación de ese sacerdocio eterno de Jesucristo, por medio del cual la humanidad llega a su salvación. Este es, digamos, el contexto en el cual nosotros tenemos que leer lo que son las indulgencias. Y hemos visto que hay una fundamentación bíblica y hemos visto que también hay una fundamentación teológica y una fundamentación eclesiológica. ¿Quién administra esto? La Iglesia. ¿Y por qué la Iglesia? Pues porque es la que custodia los bienes salvíficos de Cristo, es la esposa de Cristo, es la esposa de Cristo. ¿Y de qué manera entran los santos y la Virgen Santísima? Pues porque ellos, como colaboradores eximios en la obra de la salvación, por haber participado plenamente del mensaje evangélico, pues también han conseguido una serie de méritos que redundan en todo el cuerpo que es la Iglesia. Acordaros de esta visión que tiene San Pablo de lo que es la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo y en concreto es un cuerpo. Y en el cuerpo todos los órganos trabajan en conjunto. Y lo que afecta a un órgano le afecta al cuerpo entero. Y el mal, el pecado de un miembro de la Iglesia no solo le afecta a él, ni siquiera el pecado que haya cometido en una habitación a oscuras le afecta solamente a él, sino que el pecado afecta a todo el cuerpo. Esta es la solidaridad que hay. No porque el pecado de él nos hace a todos malos. No, el pecado de él lo hace a él, pecador. Pero ciertamente tiene una incidencia en todo el cuerpo. Igual que la caridad de un miembro de la Iglesia y una obra buena de un miembro de la Iglesia afecta a toda la Iglesia. A toda la Iglesia. No solo, yo no hago una obra buena simplemente pensando en mi propia salvación. Si así lo hiciere, si solamente fuera pensando en mí, digamos que el producto tiene valor, pero no adquiere valor premium. Y creo que a todos nos gusta el premium, el nivel premium de las cosas buenas. La obra de caridad, el bien que hace el cristiano, sí, en primer grado lo puede hacer por él, pero tiene siempre presente a la Iglesia, que es la gran familia, el cuerpo místico de Cristo, en el cual pues, vivimos una comunión. Hemos de tomar conciencia y tomarnos en serio el hecho de la comunión de la Iglesia, para que no hagamos parcelas dentro de la Iglesia, parcelitas. Empezando por la parcela del egoísmo un poquito, yo y mis circunstancias, y luego pues las parcelas del grupito, ¿no? La Iglesia vive en una comunión, en el cual el mal de uno afecta a todos, y el pecado de uno afecta a todos. Las indulgencias, limpiando la pena temporal, ayuda a la Iglesia a presentarse sin mancha ni arruga ante su Señor, ante Cristo, cabeza, ante su cabeza. Bueno, explicado esto, vamos a ir al tema de, cuáles son las condiciones, ¿no?, para las indulgencias. Esto parece muy fácil. Resulta que tengo que hacer una cosa y luego rezar otras y ya está. Y ya, pues, saco un alma del purgatorio. A ver, si lo tomamos así, por vía de lo fácil, no vamos a entender lo que es la indulgencia.
Y no vamos a entender lo que la Iglesia pretende dar y lo que la Iglesia entiende por las indulgencias y lo que quiere, la finalidad que busca la indulgencia. A ver, nos dice la penitenciaría, el decreto de la penitenciaría apostólica, que es la que pone en marcha un año jubilar, dice, todos los fieles, verdaderamente arrepentidos, primera gran palabra, verdaderamente arrepentidos. Voy a ir a la cinta, que allí se puede ganar la indulgencia, o voy a ir a la catedral, o voy a ir a la peña. Venga, además ya he hecho el día allí, qué guay, ¿no? Bueno, yo entiendo, ¿no? Que sí, que puede servirte para que eches un buen día. Este lugar ciertamente es afable, no, sino paradisiaco, y quedarse un ratito viendo la marisma puede crearte un gozo ciertamente hasta espiritual, pero no sirve, simplemente. Y menos irte a la Puebla de Guzmán o no sé, o al Rocío. Vale. Sino se tiene que ir en sentido de peregrinación. El sentido de peregrinación es siempre un sentido penitencial. Está haciendo mucho bien, pero está haciendo un poquito, voy a decir solo un poquito de mal, el hecho del Camino de Santiago, porque se ha convertido en un camino ocioso, ecológico, y dices, bueno, ¿y el Camino de Santiago nace para eso? ¿Nace el Camino de Santiago? ¿El origen del Camino de Santiago es ese? ¿Y el sentido del Camino de Santiago es ese? Simplemente, bueno, hagan ustedes un paseo para mirar las maravillas de nuestra geografía y las maravillas culinarias que se pueden encontrar por el camino. Pues no, ciertamente no. Una peregrinación a un lugar santo siempre tiene un sentido penitencial. Debe tener un sentido penitencial. Es verdad que el no creyente no está obligado a hacerlo, pero lo digo sobre todo hablando a los de nuestra misma condición, ¿no? A los de nuestra familia, ¿no? A los cristianos, a los que creemos, ¿no? Que Santiago es un lugar santo, no simplemente un lugar bonito, etcétera, etcétera. La peregrinación que se nos va a pedir, o acudir a un lugar que pues está dotado de posibilidad de dar indulgencia jubilar, tiene que ir acompañado por un sentido de arrepentimiento sincero. El arrepentimiento es incluso de todo pecado venial. Del pecado incluso venial, un rechazo del pecado venial. No simplemente de los pecados graves, el rechazo del pecado venial también. Dice, excluyendo todo afecto al pecado y movidos por espíritu de caridad, y que en el curso del año santo, purificados a través del sacramento de la penitencia, otra de las condiciones, alimentados por la Santa Comunión, oren por las intenciones del Santo Padre, del Sumo Pontífice, podrán conseguir el tesoro de la Iglesia, plenísima indulgencia, remisión y perdón de sus pecados, pudiéndose aplicar a las almas del purgatorio en forma de sufragio. En síntesis, ¿cuáles son las condiciones? Estar verdaderamente arrepentido con exclusión de todo afecto del pecado. Empieza la cosa a no ser tan fácil, pero tiene toda su lógica. Lo que vas a recibir es algo grande, muy grande. No puede buscarse atajos en la vida. La santidad cuesta. La puerta estrecha sigue siendo estrecha. Nos lo habló el Señor. La puerta estrecha, aunque el portón, a lo mejor, de la catedral, de San Pedro, por donde se entra, esa puerta santa de San Pedro puede ser un gran portón, pero la puerta para la salvación sigue siendo estrecha. Esa puerta grande de San Pedro, abierta, nos quiere decir
la magnificencia del don que se nos da. Pero no nos quita la perspectiva que Jesús nos ha dado, de que la salvación se adquiere por una puerta que es estrecha, que es el del arrepentimiento sincero y total de nuestros pecados, que nos duela, hasta el pecado más venial, porque ofende a Dios. Porque el pecado no solo ofende. He insultado a Antonio, he ofendido a Antonio, pero es que al ofender a Antonio, no estoy ofendiendo simplemente a Antonio, estoy rompiendo la fraternidad que me une con Antonio, que es una voluntad de Dios, que para eso ha dado su vida, para crear entre nosotros una fraternidad, un vínculo que le ha costado a él su propia vida, su sangre, y para el cual nos ofrece algo tan grande como es la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿no? Entonces, verdadero arrepentimiento. Confesión sacramental, que de manera ordinaria debe ser en su forma individual e íntegra. Individual e íntegra, es decir, celebraciones penitenciales comunitarias. Se pueden hacer, claro, siempre y cuando acaben con confesión individual. Si no acaba con confesión individual, no vale. No vale. Esto, a Dios gracias, lo hemos ido superando. A Dios gracias, porque también nuestros obispos se han puesto. Pero sigue habiendo. Sigue habiendo. Y se ha de saber que no valen. No sirven confesiones comunitarias sin confesión luego individual si no hay un motivo grave, y un motivo grave tiene que estar muy bien justificado. No puede decir, es que yo aquí estoy solo y no puedo. No, tienes compañeros a tu alrededor. Organízate con tus compañeros y hazlo bien. Está claramente delimitado por el magisterio ordinario de la Iglesia, ese punto. Confesión sacramental, que de manera ordinaria debe ser en su forma individual o íntegra. El fiel, una vez cumplidos los requisitos exigidos, puede recibir o aplicar durante un prudente periodo de tiempo el don de la indulgencia plenaria. Es decir, ¿me tengo que confesar cada vez que quiero ganar una indulgencia plenaria? No. Si te has confesado, digamos, hoy, y para ganar la indulgencia hoy, puedes, durante un tiempo prudente, si no has reincidido o no has vuelto a caer en algún pecado, te sirve la confesión para varias comuniones. Te sirve una confesión para varias comuniones. El siguiente requisito sí que se tiene que hacer cada vez que se quiere ganar la indulgencia. Sí, que es el de la comunión. La comunión, después de haber hecho la obra que se me pide, peregrinar hasta la cinta. Bien. Confesión, ya me he confesado. Comunión. Vale. Quiero ganar una indulgencia plenaria. Hemos dicho, la confesión me puede servir para diversas. La comunión me sirve para una. La comunión es obligada cada vez que se quiere ganar la indulgencia. ¿Vale? La confesión me puede servir, una reciente, me puede servir si yo no tengo conciencia de haber incurrido en nada por tan grave, y la comunión cada vez que yo quiero ganar la indulgencia. Participación en la Eucaristía con comunión sacramental y las oraciones, la oración por el Santo Padre. ¿Qué oración? Pues bueno, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Estos son los requisitos. Veis que los requisitos son de tipo sacramental,
y de tipo también penitencial, de tipo oración, espiritual también, la oración por el Santo Padre, la confesión, es decir, penitencia, junto también con la confesión, el hecho de ir en peregrinación, se considera una penitencia, y la comunión como un signo también de entrar en el vínculo con aquel que es el amor perfecto. El amor perfecto. Estos son los requisitos que se piden para ganar las indulgencias. Los fieles que no puedan participar de solemnes celebraciones o de las peregrinaciones, gente que nos puede estar viendo o que podáis comunicarle, es que yo no puedo, hijo, ir al santuario de la Cinta, a la catedral, no puedo ir a un lugar, no puedo ir al Rocío, no puedo ir a uno de los lugares establecidos. ¿Qué pasa con ellos? Las monjas de clausura, ¿qué pasa? ¿Que no tienen acceso a la indulgencia plenaria? ¿Porque no pueden salir? Pues sí, consiguen indulgencia con las mismas condiciones si unidos en espíritu a los fieles, particularmente en los momentos en los cuales las palabras del sumo pontífice o de los obispos diocesanos sean transmitidas a través de medios de comunicación, recitarán en la propia casa o allí donde se encuentre por su impedimento una residencia, un asilo, su propia casa, ¿sí? Uniéndose a esos fieles que están en algún sitio jubilar, desde sus casas, desde sus asilos, desde su convento, se unen a ellos con la oración del Padre Nuestro, la profesión de fe y oraciones conforme a las finalidades del año santo, ofreciendo sus sufrimientos y dificultades. Una persona enferma está en casa, una monja está en su convento, una persona está en una residencia, no puedo moverme para hacerlo. Pues me uno espiritualmente a aquellos fieles que están haciendo esa peregrinación, aquellos que están en una celebración que tiene como premio indulgencia plenaria. Yo me sumo espiritualmente y rezo con el Padre Nuestro, con el credo y con las oraciones oportunas por el Santo Padre, por ejemplo, y ofrecen sus sufrimientos o dificultades, y con el desapego al pecado, y en cuanto puedan confesarse y cuanto puedan recibir la comunión, esa persona gana también indulgencia plenaria. La gana también. Entre otras formas y momentos para obtener la indulgencia plenaria está la peregrinación a un lugar sagrado jubilar, participando devotamente de la Santa Misa, de la misa ritual, por ejemplo, para conferir sacramentos de iniciación cristiana. Por ejemplo, durante este año, ir a una misa en la cual se está recibiendo la primera comunión, o el bautizo, o el bautismo, o la confirmación, se considera al mismo nivel que una peregrinación. Y cumple uno de los requisitos de las indulgencias plenarias. En la celebración de la palabra de Dios, en la liturgia de las horas, en un lugar, por ejemplo aquí, venir y se celebra una liturgia de las horas, se está recibiendo también indulgencia plenaria. Hacer el Vía Crucis, el Rosario Mariano, rezar el himno de la Cacistos, que es un himno oriental, pero que es antiquísimo, ¿no? Tiene indulgencia plenaria. En una celebración penitencial que se esté celebrando también, en un lugar jubilar, también se adquiere indulgencia plenaria. Las prácticas para conseguirlas son estas peregrinaciones a lugares sagrados, es también acudir a santuarios marianos, acudir a un santuario mariano, tiene también se tiene concesión de indulgencia plenaria, jubilar. Otras formas es,
con espíritu de penitencia, misericordia y caridad, realizar prácticas como, por ejemplo, algún tipo de ayuno penitencial, algún tipo de ayuda, por ejemplo, a una sociedad benéfica, algún tipo de obra de misericordia, financiar o ayudar a la financiación de alguna obra también de tipo social. Esto tiene también, hacerlo con espíritu de penitencia, de misericordia y de caridad, tiene también indulgencia plenaria en el año jubilar. Fijaos que nos estamos moviendo en los parámetros de lo que buscaba el año jubilar judío. ¿Qué buscaba? Remitir deudas, condonar, devolver propiedades que se pudieran haber perdido por deudas, la reconciliación con los hermanos. Todo eso, todas estas obras de caridad, hechas con espíritu de penitencia, misericordia y caridad, te comportan también indulgencia plenaria. Visitar, por ejemplo, por un tiempo adecuado a hermanos que se encuentren en necesidad o dificultad. También eso. Ir a visitar a un enfermo, estar con él un tiempo, hacerlo con ese espíritu de decir que quiero ganar indulgencia plenaria. Y tengo presente que eso, mi tiempo para este enfermo, me une al Cristo que se ha acercado a nosotros enfermos por nuestro pecado y ha gastado sus 33 años de vida en ello. Es vivir ese espíritu de la caridad de Dios. Y luego también participar, por ejemplo, en misiones populares, en ejercicios espirituales o jornadas de formación sobre el catecismo de la Iglesia o documentos del Concilio Vaticano II. Tienen indulgencia plenaria aquellos que participan en esos ejercicios, en esas jornadas de formación o en esas misiones populares. En fin, que veis cómo es muy amplio el camino que nos puede llevar a la indulgencia plenaria. Pero, como yo ponía en el título, año jubilar e indulgencia es una oportunidad para el crecimiento en el amor de Dios. Lo que nos pide la Iglesia para ofrecernos este tesoro de las indulgencias, aplicables a nosotros o a las almas del purgatorio, a donde nos quiere llevar es a compartir la caridad, el amor de Dios por los hombres. Pues muchísimas gracias.